damos la bienvenida a Luis Costa, digo bien, director de Ipsos. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el análisis a esta hora siendo las 20:06. Bueno, primero, hace 3 años que no soy director de Ipsos. Ok, era el dato que teníamos acá. Es un orgullo en mi vida, pero quiero aclarar esto porque... Costa y asociados. Perfecto. Exacto, sí señor. No, el análisis en realidad... la verdad que hay que esperar, me parece que lo más interesante que vamos a tener que analizar hoy al final del día es el aspecto territorial del voto. Nosotros no estamos enfrentando hoy una situación electoral homogénea, vamos a tener situaciones en el centro del país, quiere decir de Mendoza, Córdoba y Santa Fe, hay que prestarle mucha atención a eso. Hay que prestarle mucha atención a si Vidal logró tener algún tipo de impacto para reducir la distancia para ayudar a Macri, para reducir la distancia. Hay que prestarle mucha atención a ver si Alberto Fernández pudo mejorar el desempeño histórico de de todas las últimas elecciones del peronismo en la capital federal. Así que en general creo que la elección tiene más formato de unión de partes y ver cómo eso resulta en general. Y todas esas partes es la que nos va a dar el número final de la distancia, porque la verdad que la gran duda que todos tenemos es si es una diferencia de 3 puntos, 3 puntos y medio, o si termina siendo una diferencia de 6, ¿no? Cualquier diferencia creo que va a tener un impacto bastante considerable en quienes no hayan elegido a ninguna de las primeras 2 opciones, ¿no? Ahora, Luis, ¿crees que Córdoba finalmente que logró el Frente de Todos quebrar un poco el sector de Schiaretti con los intendentes del peronismo y un sector del peronismo ahora puede darle una mano, o que se va a volcar como en 2015 todo a Mauricio Macri? ¿Te referís a, de acá, a octubre, ¿no es cierto? Sí, lo que puede pasar en esta elección y lo que puede pasar hacia adelante. Sí, mira, acá yo creo que este es uno de los elementos donde se nota un poco el impacto de la unión con Massa, desde la unión del peronismo, ¿no? Tengamos en cuenta que la migración así enorme de votos que tuvimos de la PASO en 2015 hacia la elección general estuvo fundamentalmente impulsada porque fue el único lugar donde De la Sota le ganó, a Massa la interna. En la PASO. Claro, entonces todos los votos de la Sota, de esa interna ganada, en vez de ir a recuperar la masa, fueron en masa, valga la redundancia, fueron masivamente hacia, la preferencia de Mauricio Macri. El quitar ese tercer jugador en algunos lugares va a tener enorme impacto. Y el otro lugar también es la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la presencia territorial que Massa tiene, sobre todo en la primera sección. Además, recordemos que el peso total si sumamos la primera sección, que sería la zona oeste y la zona norte del conurbano, y la zona sur, pesa aproximadamente el 70% del voto de la provincia. Es decir, los movimientos de unificación del peronismo tienen también impacto importante en la primera sección, que es donde en general el peronismo le cuesta más, rota más las intenciones de voto contra los opositores, ¿no? Se dijo esta noche en esta mesa que los que buscaron una tercera vía es porque no querían votar ni a uno ni a otro lado de la grieta. En la elección que viene, en la general, ¿esto podría cambiar esa opinión y podrían ir a jugar una suerte de balotaje esa gente? Claro, bueno, ahí yo creo que no sé qué opina Carlos, pero Vamos a escucharlo a Carlos ahora. No, porque a mí me parece que todos hasta hace 3 meses decíamos, bueno, va a haber seguramente una situación de segunda vuelta, pero la polarización lo estamos todos asumiendo con un nivel tan extremo que nosotros tenemos que ir más o menos como 30 años para atrás para encontrar una situación de casi bipartidismo como tenemos hoy. Y eso explica también la casi licuación de las terceras opciones. En Argentina las terceras opciones han aparecido con relativa intensidad en situaciones de crisis de sistema político, en proceso de legitimación de las figuras políticas, y por lo tanto, como sucede en cualquier ámbito de bipartidismo con crisis, las terceras opciones aumentan, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno de Occidente, no es un fenómeno solamente de Argentina, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el Partido Verde en un momento empezó a crecer, cuando los 2 partidos más importantes también se diluían, ¿no? Entonces, te diría que lo que va a ocurrir con esas terceras opciones, y si la diferencia es grande, probablemente no le tengan, los que hayan elegido Labaña, los que hayan elegido Espert, y no hay que verlo en los casos de la izquierda, es probable que le encuentren poco sentido a seguir sosteniendo la preferencia ante el riesgo de victoria peronista, en octubre. Así que nosotros vamos a una situación si hoy tenemos una situación de polarización grande, es probable que sea todavía mayor en octubre y no se justifique una segunda vuelta.
Carlos, Sí. ¿opinás? No, gracias Luis por dejarme. Es un proceso esto. Recordemos a partir de la mesa de los 4 dirigentes peronistas, que era Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. Pichetto termina de vice y Massa termina encabezando la lista de diputados del kirchnerismo. Es decir, había una expectativa sobre quienes querían una tercera vía, una tercera opción. Había una demanda, había mucha gente que quería otra opción. Sin embargo, esta nunca logró un liderazgo. Terminó en una especie de desgaste y terminó reducido a la baña. Recuerden que la baña, Pichetto, la famosa foto de Pichetto con la baña que lo fue a buscar y estaban las sandalias. Bueno, Sí. todo ese proceso también terminó en una falta de confianza en esas alternativas que parece que ya no eran tales. Y me parece que era un lugar interesante quienes ya no querían el kirchnerismo después de un desgaste de 12 años y un envejecimiento prematuro del proceso macrista que en 4 años no trajo resultados económicos. Pero la polarización, como bien dice Luis, creo que a veces el gobierno sobreexageró la polarización. Hay que dejar vivir un poco a las otras opciones y corre el riesgo que en la primera, vamos a ver cómo queda el resultado final, pero si Alberto Fernández queda en 42, 43, como algunas alternativas se están barajando, queda 2 puntos. Y no es improbable que esto lo pueda recolectar de votantes de la baña o votantes de la izquierda o gente que no ha ido a votar y vote. Entonces, me parece que la aceleración del proceso puede llegar a que la primera vuelta sea la definitiva. Costa, Peña ha hablado de las PASO como, a ver, ninguneándola de alguna manera, como que ellos pueden dar vuelta, comparando siempre con el 2015. ¿Esto cómo lo ve usted? No, bueno, es correcto que lo tome así, ¿no? Digamos, si nos vamos para atrás, ellos han logrado, también lo hablábamos con Carlos hace unos minutos, también han mostrado una capacidad bastante interesante de aumentar. Va a ir a votar más gente, van a tomar votos probablemente de los espacios terceros. Y por lo tanto, además en total hay 11 semanas ahora entre el día de hoy y la elección en octubre, Sí. que son 3 meses. La campaña abierta, creo que no me recuerdo cuántos días son. 30 días antes. No, claro. Pero en realidad hay 3 meses de trabajo en redes, comunicación del gobierno, etcétera. Ellos generalmente han ido de menos a más y cuantas más instancias electorales tiene Cambiemos, logra mejor desempeño. Y el peronismo necesita cerrarla lo antes posible, ¿no? Porque una situación de segunda vuelta ahí le genera un poco de problema. Pero, a ver, en términos teóricos, como si fuera un laboratorio y basándonos en lo previo, tiene lógica lo que está diciendo, ¿no? Ahora yo te diría, acá hay un toque de atención. Pensando en estas cifras que estamos barajando, que a partir de 9:15 se va a saber. Hay por lo menos un llamado de atención al gobierno y creo que va a estar centrado en la política económica. Si esto está en 43 puntos, ya podríamos empezar a hablar de un voto castigo. La pregunta es si el gobierno tiene herramientas de aquí a octubre de hacer un cambio en la política económica tal como estamos hoy, con un programa del fondo, con las restricciones de dólares, con los problemas que todos conocemos en cuanto a la recesión. ¿Va a poder cambiar esta política o solo es hacer una mejor campaña, digamos? Claro. Ir con el tractor, ir con asfaltar la calle donde el la primera segmentación dio que sacó menos votos, ¿se entiende? Sí. Si hacer de tapar el bache o hacerla alcanza para dar vuelta una elección, sobre todo si Alberto Fernández está muy cerca, ¿no? del 45, que es una cifra particular inventada para la Argentina. Todos los balotajes en el mundo son la mitad más uno, ¿no? Como una hinchada de Boca. Pero eso tiene que ver con la reforma de la Constitución. Con la reforma extraña que impulsó Menem en su momento. Menem sabía que conseguir el 50 era complicadísimo. Son las reglas de juego que hay hoy. Con el 45 llegaste. Exactamente. Quiero romper una dinámica que se escuchó durante toda la tarde acá, que pareciera que la polarización es algo malo. ¿Es algo tan malo la polarización o hay sociedades hiperpolarizadas como por ejemplo los Estados Unidos? No es ni bueno ni malo. Lo que me parece interesante poner sobre la mesa también es
cuando nosotros no tuvimos situaciones de polarización, que es lo que yo dije antes, estuvo acompañado de situaciones de mucha crisis institucional, ¿no? Entonces, los escenarios de mayor apertura política en cuanto a la oferta, no me refiero a la apertura, digamos, a la posibilidad de decir lo que se piensa, a que las instituciones permitan la aparición de nuevos partidos, etcétera. Digamos, no es ni bueno ni malo, digamos, es una situación que hace que, bueno, que en general en Occidente, nosotros hasta algunas décadas, casi todos los países tendían a tener situaciones de bipartidismo. Igual América Latina es una región que ha tenido más problemas que otros, pero yo no creo que la distinción para describir el bipartidismo sea bueno o malo. Eso es una distinción que de hecho usan los partidos políticos para hablar de sus enemigos, ¿no? Si son buenos o malos. No me parece que sea un criterio para lograr tener una buena lectura. Lo que sí creo es que Argentina, con la situación de bipartidismo, vuelve a tener, inclusive a nivel territorial, se vuelve a espejar en su larga historia política entre peronismo y antiperonismo, ¿no? Claro, que me parece que la grieta sigue siendo siempre la misma y que siempre hay un representante de ese antiperonismo que, bueno, puede tener matices, cuestiones diferentes, pero más o menos la grieta en la Argentina no cambia demasiado frente a eso que venimos arrastrando hace muchos años. Sí, hay un componente simbólico de construcción de identidad por oposición muy marcado. Sobre todo el proceso de Cambiemos, de Macri, de Peña, basa la construcción de su identidad en el rechazo a la experiencia política que tiene enfrente. O sea, no es que tiene valores propios, no sé, el peronismo tiene banderas propias y las define y tiene literatura, etcétera, ¿no? Sobre eso. Cambiemos en general se expresa como, bueno, es hegeliano, ¿no? Construyo mi identidad por la contraposición, ahí encuentro mi razón de ser. Concretamente con lo que puede llegar a pasar ya pensando en la primera vuelta, ¿los porcentajes que saquen hoy, los votos de Labaña y Esper, necesariamente van a Juntos por el Cambio? ¿O puede haber ahí alguna ruptura y que ese porcentaje no sea tan mayoritario? Bueno, lo que yo pude ver, lo de Esper, obviamente irían en su mayor medida, casi todos, digo, porque también puede haber cambio, jóvenes, ¿no? Dentro del votante de Esper que buscan esta cuestión disruptiva que a lo mejor es muy difícil encontrar, ¿no? Un votante de Esper que encuentre atractivo en votar a Alberto Fernández. La verdad, yo no lo he encontrado, ¿no? Es muy difícil. La probabilidad es mínima. Cero. Para hablar de chance, yo no lo veo. Luis, y en el caso de Labaña, te diría que no reparten partes iguales, pero tiende a repartir un poco más en una hipotética segunda vuelta hacia Macri, y el resto está más dudoso, ¿no? Y por lo menos en las encuestas, cuando uno revisa los partidos de izquierda, en general responden que votarían en una segunda vuelta en blanco o que no saben. Claro. Pero bueno, si uno ideológicamente los tendría que poner, si uno los encierra contra la pared encuesteril, digamos, bueno, terminarían probablemente eligiendo, más probablemente, Fernández. Pero bueno, la izquierda en general se puede estar alrededor de los tres. Bueno, hay que ver, digamos, no lo sé, pero te diría que el acumulado de los demás tiene más chance de ir hacia Macri que digamos, que para el otro lado, ¿no? Yo te haré un comentario, perdóname, sobre la polarización. Me gustaría hacer un comentario, porque yo creo que ahí tengo una pequeña diferencia con Luis, sutil, que el bipartidismo eso supone dos partidos doctrinarios, con cierta lógica interna, que dirimen sus candidaturas con ciertos mecanismos institucionales. En cambio, la polarización se vuelca más a lo negativo, a no querer al otro. Y quizás hay mucha gente que piensa cosas distintas y de alguna forma se siente obligado a elegir de un lado o del otro. Eso es un voto, no es un voto cómodo, es un voto de alguna forma enojado. Por eso pasó en 2015, hubo un 6% de voto en blanco de gente que dijo, no, yo no quiero votar acá. Y sin embargo en la siguiente vuelta bajó a 2 puntos, ¿no? Me parece que hay una diferencia en la polarización, donde vivimos sociedades fragmentadas en creencias diferentes. Ya la sexualidad se vive de otra forma, las creencias en los valores o en los derechos civiles han cambiado, se han multiplicado, pero llega un momento donde tenés que elegir que no siga Macri o que no vuelva el kirchnerismo. Esa es una situación particular que está pasando también en lugares como en Estados Unidos o incluso en Alemania. Y eso es un poco forzado, ¿no? Perdón, Bien. una cosa,